Hola bicheros, bueno, hoy vengo a hablar de un tema que no sé si me voy a meter en camisa de once varas y ahí voy a salir variado del tema, pero bueno, voy a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, muy importante, pero que últimamente veo que se le está prestando poca atención y la gente no le da el valor que se merece. Hoy vengo a hablaros de los nombres científicos. Este va a ser el primero de 3 vídeos, voy a repartirlo en 3 partes. En este vídeo voy a hablar sobre la importancia de los nombres científicos. En la segunda es donde la voy a liar parda, porque voy a intentar enseñaros a pronunciar los nombres científicos. Y en la tercera parte os hablaré sobre nombres científicos curiosos y simpáticos, que hay muchos y variados. Pues bueno, sin más, empezamos. Cuando yo comencé con el mundo de los reptiles, yo tendría unos 12 años y apenas había reptiles en las tiendas. O sea, era de las primeras tiendas de España donde había reptiles, es donde yo empecé, porque estaba al lado de mi casa, que era Animal Center, ya lo he contado en otras ocasiones, abuelo cebollita por aquí toca. Y allí yo entré, habían bichos increíbles que jamás había visto, que todos tenían nombres rarísimos. Todos, claro, nombres científicos para un chaval de 12 años que no había oído hablar de un nombre científico en la vida. Como podéis imaginar, a mí me resultaba difícil de pronunciar estos nombres y no terminaba de entender el por qué teníamos que utilizar estos nombres, con lo sencillo que era decir tortuga de patas rojas o pitón birmana y tener que utilizar nombres bastante más complicados, que serían Geochelone carbonaria, que ya no se llama así, pero bueno, o la pitón molurubivitatus. Pues bueno, me dieron una explicación sencilla y muy práctica que me hizo entender el por qué debíamos utilizar estos nombres. Y era una razón pues, básica y de cajón. ¿Quién le ha puesto un nombre en español a la pitón birmana? No hay pitones birmanas en España, con lo cual había que inventarse esos nombres. Algunos nombres, pues como esa serpiente o la tortuga de patas rojas, eran tortugas o otras serpientes muy comunes y sí que podía haber un nombre común en algún libro, incluso un cierto consenso. Pero había muchas especies que es que no sabíamos ni cómo eran. O sea, que veíamos un listado de animales del mayorista, del exportador de origen, veías un nombre científico con un nombre común en inglés que podía ser como geco de las paredes, y claro, geco de las paredes, hay muchos gecos de las paredes. Con el nombre científico pues podías buscar en uno de los pocos libros que había y si tenías suerte pues encontrabas a ese animalito en cuestión. Otras muchas veces no estaba, pero ya como conocías el género pues ya podías hacerte una idea de cómo iba a ser ese animal más o menos. Y otras veces pues se encargaban el animal y cuando llegaba veías cómo era. Por suerte esto ha cambiado mucho, tenemos internet, podemos ver muchas especies de animales, es raro que no encontremos una foto de una especie y mucho más raro sería que no encontráramos fotos de esa especie y que encima nos ofrecieran estos animales. Pero en esos momentos no. Así que no había un nombre común general para toda la misma especie. Si pensamos, dentro de España un mismo animal puede tener un montón de nombres distintos. Ya sea porque en cada zona se le llama de una manera distinta o incluso porque por desconocimiento se les llame de una forma distinta. Las salamanquesas, por ejemplo, su nombre común es salamanquesa, o su nombre común como oficial, por así decirlo. Pero en la Comunidad Valenciana se le llama dragón o dragonet, en Cataluña también es dragó, en Extremadura se le llama santarrostros o saltarrostros, es decir, un mismo animal ya sin salir del mismo país ya tiene un montón de nombres distintos. Si nos vamos a el mismo animal que pueda vivir en distintas zonas, por ejemplo, si nos vamos a un animal que sea sudamericano y que viva en toda Sudamérica, pues ya aumentamos muchísimo el número de nombres distintos que puede tener. Pero es que si cogemos un animal que no vive en España, que no vive en ningún sitio de habla hispana, pues lo que vamos a tener van a ser, en el mejor de los casos, traducciones del nombre en inglés, que va a ser más o menos literal. Pero es que hay veces que llegaban los animales a las tiendas, a los importadores, y veían al animal y decían, tortuga, patas negras. Pues tortuga de patas negras. A la siguiente importación que hacían de la misma tortuga, decían, ¡ay, qué cabeza con esa manchita más mona que tiene! Tortuga de mancha en la cabeza.
Es decir, que el nombre común no sirve absolutamente para nada, porque lo único que crea son confusiones. Un mismo nombre común puede servir para muchos animales distintos, entonces es un follón, porque le decía de gecko de pared. Hay tantos animales que al final no nos valen. Entonces es importante que utilicemos un nombre científico para poder tener claro a qué animal nos referimos y sobre todo para buscar información de ellos. Cuando yo empecé, encima yo veía el mundo de la criofilia y de la avicultura y la gente solamente utilizaba los nombres comunes. Era un auténtico follón, porque entonces se traían muchos peces todavía de captura. Ahora parece que está otra vez de moda algunas especies traer las líneas de captura, pero sin saber mucho de ellos se traían muchos. Pero es que en aves ya no tiene nombres, en aves se traía absolutamente de todo de captura. Y lo mismo, cada tienda decidía poner un nombre distinto al mismo pájaro, entonces era inviable el poder saber qué es lo que había en un sitio u otro, porque es que a lo mejor pedías un X y resulta que te mandaban de dos sitios distintos, dos especies diferentes con el mismo nombre. O incluso como te descuidaras, hasta del mismo sitio, porque en el mismo lote habían venido varias especies mezcladas. Si encima de esto intentabas coger un libro de los poquitos que habían e intentabas buscar a los animales por el nombre común, pues ya te podías volver loco. Porque los libros que teníamos entonces eran en inglés o en alemán, eso era lo poquito que teníamos. Entonces, si intentabas buscar un nombre común en español, pues obviamente no ibas a encontrar nada. Y ya con el nombre científico, pues lo tenían más o menos difícil, pero podías encontrarlo si había suerte y estaba dentro de los libros que tú tenías. A día de hoy ya es mucho más fácil encontrar información, tanto en bibliografía como por supuesto en internet. Pero si ponemos en internet el nombre común, lo mismo, nos pueden aparecer 1000 cosas distintas. En cambio, con el nombre científico vamos a hacer una búsqueda a lo largo de todo el mundo, porque no vas a quedarte a un idioma, te vas a ir a todos los idiomas. Cualquier artículo medianamente decente que esté escrito o cualquier fotografía medio decente que esté identificado un animal, va a estar el nombre común y el científico, o como mínimo el científico. Por lo tanto, si pones el nombre científico vas a encontrar todo lo que te interesa. Hoy en día parece que esto se nos está olvidando. O sea, yo no sé si es porque la gente ya no busca tanta información, o porque como hay mucha más facilidad para conseguir la información, ya no tienen que complicarse y poner el nombre científico o qué, pero la cuestión es que estamos viendo cada vez más nombres comunes. Pero no es que veamos nombres comunes, es que además de ver nombres comunes, vemos muchas veces nombres comunes que son eso, la traducción literal del inglés. Eso si hacemos la traducción, porque hay veces que ni siquiera hacemos la traducción, nos ponen el nombre en inglés y ya está. Cuando yo empecé era la pitón real, era la Regius, la pitón Regius, y si querías decir nombre común era la pitón real. Las revistas americanas, las reptiles, o The Reptiles, mejor dicho, porque estábamos en inglés, aparecía ball python y entonces traducíamos como pitón bola. Pero es que hoy en día no se molesta ni decir pitón bola ni pitón real, o sea, ya la gente directamente habla de la ball python. Y como se nos lo han prohibido, aunque no sea justo, pero como lo han prohibido, pues a lo mejor oímos hablar menos de ellas, pero se utiliza el ball python, se utiliza los akis para denominar a los Varanus acanthurus, en fin, se utilizan nombres comunes que para nosotros en realidad no tienen ningún sentido, no tienen ningún significado y habrá gente que igual sabe muchísimo más inglés que yo y lo utiliza porque lo tiene integrado en su lengua, pero sinceramente creo que muchísima gente no, muchísima gente simplemente lo utiliza porque es lo que ha oído y no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Si ya me repatea que se utilicen los nombres en inglés, ahora que se están utilizando para denominar a algunos animales las siglas de la especie, las siglas de la especie no, las siglas del nombre común en inglés se están utilizando en castellano. Estoy hablando, por ejemplo, de los semiteconis, que le llaman AFT, porque además lo dicen así, AFT, claro, pues los españoles somos como somos, nosotros somos el único país del mundo donde el grupo se llama U2 en lugar de U2, pues decimos los AFT. Sin pensar ni siquiera, la mayoría de la gente estoy convencido de que no sabe lo que significan tampoco esas siglas, que se llaman African Fat Tail, o sea, africano gordacola. El nombre común de esta especie que se utilizaba tradicionalmente, la gente que utilizaba el nombre común, o cuando lo ponías al lado del nombre científico, era gecko africano de cola gorda o gecko de dos cabezas. Lo de gecko de dos cabezas es porque cuando venían de origen, que era como venían casi todos tenían la cola regenerada. Y no regenera una cola larga, sino regenera una cola cortita, muy gorda, que tiene la misma forma o tamaño aproximadamente que la cabeza. Entonces, si lo veías desde arriba y le echabas imaginación, o si eras un depredador, pues no sabías dónde estaba la cabeza. Entonces le llamaban gecko de dos cabezas. Entonces llamarle AFT, pues sinceramente para mí no tiene sentido alguno. Llamémoslo como son Hemiteconis jaudiquintus, y ya está. Aunque nos pueda costar un poquito más,
ese es el nombre que va a estar ahí. Y si buscamos luego información sobre ellos, la vamos a encontrar en inglés, porque incluso las páginas de fases y demás siguen poniendo los americanos el nombre científico por ahí metido, y va a aparecer cuando busques en el buscador sobre ellos. Y si no, como ya lo que quieres es buscar un criador americano, pues ya pones los AFT de las narices. Pero a la hora de hablar entre nosotros, tiene mucho más sentido el coger y decir el nombre científico, porque es como nos vamos a enterar. Además, es que es en Estados Unidos donde se utilizan estos nombres comunes, en inglés. En Europa se siguen utilizando los nombres científicos. Para empezar, porque es que en Europa hablamos un montón de idiomas. Entonces, la forma más sencilla es irse al nombre científico, que es con el que todos tenemos muy clarito de lo que estamos hablando. Lo que os digo, o sea, si vamos a hablar con un extranjero y queremos pedirle un animal en concreto, si utilizamos un nombre científico no va a haber ninguna duda. Ellos van a tener muy clarito de qué es lo que estamos preguntando o de lo que queremos comprarle. Si decimos un nombre común, pues puede que directamente no sepan de qué le hablamos o prefieran ignorarte o que te manden un animal distinto al que tú estás buscando. Bueno, con esto yo creo que ya terminamos por hoy, no voy a alargarme más porque en el próximo vídeo va a ser densito, que es en el que os voy a hablar sobre la pronunciación de los nombres científicos.